profesor. Para nosotros es un gusto contar con usted y vamos a escuchar, a conocer, a aprender y a meternos un poco a este mundo mágico que son de los mitos y leyendas. Muchas gracias por su presencia. Adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo le agradezco a la señora Norma, a MUS, por esta interesante tarde que vamos a compartir, ¿verdad? Esto vamos a tratar de que sea lo más interactivo posible. Todas las veces que quieran consultar algo, lo único que tienen que hacer es decir cuál es la consulta o el comentario y les escuchamos y las vamos a escuchar a cada uno y a cada uno de ustedes. Con todo gusto. Bueno, este es un tema siempre apasionante acá en el Paraguay, hablar de los mitos. Quien más, quien menos no habrá escuchado el bombero, el Caraypecaré, el famoso Luisón, el Yacir Yateré, que a más de uno le tuvo en una situación de mucho miedo a la siesta, ¿verdad? Porque en el seño de Nasa hay que salir, ¿por qué? Porque en el camino puede estar por allí el famoso Yacir Yateré. O ni siquiera hacer ruido, hay que acostarse, hay que descansar y después, sin problema, vamos a continuar, ¿verdad? Pero al que por allí no le hizo caso a mamá o papá en esto, ¿no? El riesgo de en algún momento aparecerse el famoso Yacir Yateré. Y así como eso, vamos a ver a otros personajes, digamos, de ese mundo fantástico, mágico, que insisto, más allá de que sea una cuestión cierta o no, ¿verdad? Eso ya va a quedar a criterio de ustedes. Yo voy a crear esa magia alrededor como para que más de uno por allí pueda sospechar algo por lo menos esta tarde. Y bueno, vamos a ver cómo nos va a salir esto. Hay siempre una referencia a lo que llamamos los mitos y las leyendas, donde está la diferencia entre uno y otro, o entre una y otra, ¿verdad? Los mitos son aquellos personajes normalmente sobrenaturales, con poderes extraordinarios, pertenecen prácticamente al mundo de las deidades, ¿verdad? Y repito, con características nada comunes o nada ordinarias, por eso extraordinarios. Bueno, y las leyendas son los intentos de justificación que en todas partes del mundo los seres humanos hemos creado para, repito, intentar justificar por qué una planta de arazá, de guayaba. Y sin falta le va a contar, y esta planta surgió por esto, y cuando un joven se enamoró perdidamente, y después la chica falleció y en su lugar apareció una hermosa planta. Y así se han contado muchas historias. Y la humanidad, en muchos casos, por mucho tiempo, así entre comillas, validó esas historias. No tuvo necesidad de estar preocupándose u ocupándose más allá de lo que esas leyendas decían. La leyenda y basta, ¿verdad? Hasta allí. Sin embargo, obviamente, cuando uno analiza esto de una perspectiva científica, bueno, hay que entrar en el campo de las demostraciones, de las evidencias, y allí se arma un zarambí con todas estas historias que tenemos. Si vamos por aquello de la creencia popular, pues probablemente cada uno va a quedar más que, si no convencido, interesado en la cuestión que les voy a mostrar seguidamente. En Paraguay, nosotros tenemos un antecedente, perdón que me siento un ratito, tenemos un antecedente muy importante en, digamos, dos fuentes que son las que yo les voy a mencionar. E incluso estos libros, ambos que, repito, les voy a mencionar, están disponibles, se pueden descargar y van a tener tiempo de leer más detenidamente, ¿verdad? Porque el uno comparado al otro son obras muy interesantes, obras que entretienen y que atrapan, ¿verdad? La primera de estas que les voy a mencionar es la de Narciso R. Colmán, Narciso Ramón, ¿verdad? Conocido por su sobrenombre, su apodo, su marcante, nosotros decimos acá su dejo. Hay varias maneras que la gente se refiere al sobrenombre, que leyendo del revés, de la R hacia la N, es Rosicrán, Narciso R y del revés Rosicrán. Y era una costumbre que antiguamente, y hasta no hace mucho, sobre todo la gente que se dedicaba a la literatura y más concretamente los poetas, usaban siempre un seudónimo
porque no era así una actividad, digamos, muy interesante para mucha gente. Entonces la gente se escudaba y aparecieron por allí los marcantes o los seudónimos. Y Narciso Recolmán, paraguayo que, como muchos, nació en el interior, yendo acá por la ruta 1, llegamos a Paraguarí y allí está el desvío que da Villarrica. Y por allí uno va pasando Escobar, Zapucay, Caballero y luego Ihuitimí. Ihuitimí, y antes de llegar a Ihuitimí estaba una compañía que inclusive en algún momento tuvo una especie de litigio si en realidad era de Caballero o si era de Ihuitimí. Finalmente hoy está en territorio de Ihuitimí. Y es donde nació Narciso Recolmán. Y estamos hablando de un hombre de esa generación de los novecentistas, allí de 1900, un Paraguay post guerra de la Triple Alianza. Y él había venido, como la gran mayoría, a buscar lo que comúnmente llamamos el Tecopo Naverecao, mejores condiciones de vida. Acá el Colegio Nacional, que fue así como una especie de meca, un lugar privilegiado donde muchos tenían que llegar para poder estudiar, como muchos en la historia. El nombre de él es un nombre que está vinculado a ese proceso de venir de las zonas rurales a la gran ciudad, en este caso en su momento Asunción. Y estando acá, llegó a trabajar y tenía la costumbre de periódicamente por decir, por lo menos mensualmente, ir a visitar a su familia, a su lugar de origen. Y las veces que iba, estaba muy de moda toda una costumbre que hoy obviamente ya no es común, pero hubo un tiempo en que era una práctica común entre la gente, la cacería. La gente que salía a hacer el famoso Mimbayucá, o sea, un Mimbayucao. Y la otra forma de referirse a eso, un mariscá, o sea, un mariscaje. Bueno, entonces también tenemos que recordar que en ese tiempo el único medio de transporte era el tren, y justamente ese era el trayecto del tren. Yendo acá, cerquita nuestro, allí del ferrocarril, uno pasaba a Luque, llegaba después a Areguá, a Pacaraí, Pirayú, y bueno, y allí ya empalmaba Paraguarí, y ya en forma sucesiva hasta llegar a la estación de Ihuitimí. Que dicho sea de paso, seguramente muchos de ustedes al pasar se van a dar cuenta que es la única estación histórica que está totalmente descuidada. La de Escobar es un centro cultural, la de Zapucay también, y obviamente la de Caballero, pero al pasar por frente está sobre ruta, frente a la antigua estación de Ihuitimí, bueno, se le cae el alma por el suelo. Hasta hoy no tuvo ningún tipo de proceso de restauración, de recuperación. Bueno, y hasta allí llegaba él, y en una de esas ocasiones cuentan que fue acompañado por unos compañeros acá de trabajo, fueron como para pasar allí el tiempo, llegar un ratito a la casa familiar, y de allí ya, yendo a caballo, se internaron. Y hay un trayecto bastante largo que va desde ese lugar que les estoy mencionando, Ihuitimí, hasta el otro lado. Seguramente muchos de ustedes han hecho el trayecto de ir por Carapeguá, entrar por Acay, ir hacia Ihuicuí. Bueno, y al llegar a casi Ihuicuí, antes de llegar, repito, del lado izquierdo uno mira y observa un cerro muy alto, un cerro muy visible. Hoy se llama Cerro San José. Antiguamente se llamaba Cerro Tatucuá. Bueno, ¿y qué fue lo que ocurrió? Que sin saber siquiera, bueno, todo lo que hoy tenemos ya en ese espacio geográfico, ellos vinieron de a caballo, entrando por un monte. Allí antes no había ningún otro tipo de población, hasta que decidieron en un lugar bajarse de los caballos y comenzar la cacería, obviamente de a pie. Y mientras ubicaron sus animales en un lugar seguro, llevaron consigo en particular un perro al que Narciso Recolmán le puso el nombre de Corset. Era un galgo, y era el nombre que tenía el animal, era Corset. Bueno, y dice que salen ellos, comienzan a recorrer con sus armas, ¿verdad? Y en una de esas, uno de ellos divisa un venado, un guazú,
le apunta y le dispara, al punto que el animal quedó herido y con la herida y todo se escapó, ¿verdad? Y detrás fue el perro. Y dice que esa parte que ellos llegaron era prácticamente el umbral allí ya del cerro, del famoso cerro Tatucuá. Entonces dice que la presa fue por una especie de caminito, ellos fueron también y comenzaron a subir. Bueno, en una parte de la altura de ese cerro, ellos que fueron más lentos, ¿verdad?, consiguieron llegar y encontraron al perro sentado mirando hacia una parte de lo que era el cerro, ¿verdad?, donde había como una especie de pasadizo. Y se quedaron allí, el perro estaba allí, ladraba hacia ese lugar y cuentan que ellos resolvieron entrar, como había como un pasadizo, caminaron un trecho, ellos llevaron equipo, inclusive la fotografía que se llevó a publicar en una revista que se llama Estudios Paraguayos. En esa fotografía se lo ve a Narciso B. Colmán vestido como de cazador, el traje tradicional, y llevaron linternas y otras cosas porque no fueron para gastar unos minutos, sino que van a pasar un día o dos por allí. Entonces entraron y al llegar a un cierto, tras recorrer una cierta parte, dice que se encuentran ellos así como, voy a suponer que sea este lugar, una especie de gruta allí dentro del cerro, ¿verdad? Y sorprendidos, ellos, como tenían estas linternas, comenzaron a alumbrar, que efectivamente era un lugar abierto, y al frente de ellos calculaban que decían tipo 6, 7 metros de ellos, vieron en una especie de pedestal, una especie de cuadrada como se ve en la imagen, sentado en un trono todo de piedra a un indígena de un porte bastante grande, ¿verdad? Y sentado allí, una imagen de piedra que alrededor tenía una serie de pedregullos, eran de todas las formas, ¿verdad? Y ellos quedaron sorprendidos porque como dieron la vuelta alrededor de la imagen, que estaba, repito, a una cierta altura, se dieron cuenta que en la espalda de esta estatua, por decirlo de alguna manera, de este hombre, la espalda estaba cubierta por una especie de caparazón de tortuga. Notablemente el cerro se llamaba Cerro Tatucuá. En este caso, una cuestión interesante para el manejo de ustedes es que en guaraní, los guaraní, yo no uso el plural, yo uso la expresión guaraní, por eso no se sorprendan por lo del problema de la concordancia allí, tienen 3 maneras de distinguir, denominar los lugares. Cuando, por ejemplo, en el lugar abundan animales o personas, se utiliza la terminación cuá, y van a encontrar guazú, cuá, el lugar donde abundan los venados, por llamarla de alguna manera, porque son venados acá, ¿verdad? Está, por ejemplo, bopicuá, bopí, murciélago, ¿verdad? Uno dice yaguaretecuá, yaguarete el tigre, y en un caso vinculado a personas, a seres humanos, el famoso caso de cambacuá. La idea de cuá para probablemente todos o todas ustedes, referencia en primer lugar hoyo, agujero. Sin embargo, el lugar donde abunda algo en guaraní es cuá. Entonces allí decir yaguaretecuá, el lugar donde abundan los yaguareté, guazucuá, donde abundan los guazú, en este caso cambacuá, donde abundan los cambá. Y por ejemplo está el famoso arroyo allí en la zona de Santaní, está Piracuay, decimos hoy. No se olviden que la I final, que está escrita con una Y, es Y. Y tampoco pierdan de vista que los españoles y los portugueses nunca pudieron pronunciar la Y porque la Y no existe en castellano. Y cualquiera que estudió un idioma extraño sabe que trata y veces de acomodar hasta que le salga el sonido, a lo mejor propio, el que corresponda al idioma. Y acá, como no le salió la I, le salió la I. En algunos casos le salió la U, pero no le salió de buenas a primera la I. Eso quedó evidenciado hasta con el nombre de Paraguay, que es Paraguay. Y yo tengo que explicarle a la gente que es Paraguay, tengo que decirle que viene la palabra Paraguay. Y así también Uruguay es Uruguay, o Tacuarí es Tacuarí. Y en este caso, le decía yo tapira. Tapira es una especie de cerdo, tapir.
Cuá es el lugar donde abunda y es el río, arroyo, cuya vera abundan los tapiras. Y así como eso, entonces, les hago esta referencia para entender lo de Tatucuá, el lugar donde abundaban lo que serían para nosotros las tortugas, el famoso tatucarreta y cosas parecidas a esta, ¿verdad? Y bueno, sorprendidos ellos, se encontraron también con una imagen tan particular que les llamó mucho la atención, que la imagen tenía en el pecho un triángulo y en la frente otro triángulo. Que para ese lugar, que en ese momento estaba en la altura, en pleno monte, no había una vegetación, saltó la duda, ¿verdad? ¿Qué hacía eso allí en un lugar tan misterioso como ese, verdad? Y cualquiera que conoce algo de filosofía, religión y compañía sabe que eso hace la referencia a la figura de Dios. Y bueno, estaba allí. Entonces, dentro de todas esas interrogantes, ellos de por medio conversando, sorprendidos, Narciso le pide a los amigos sacarse la foto, repito, estaba con una indumentaria tipo safari, ellos allí, y luego dice que en una bolsa que él tenía consiguió cargar prácticamente esos pedregullos que estaban allí, no eran piedras grandes, eran todas pequeñas, ¿verdad? Y él trajo eso, y algo que tenía Narciso Recomán, ya de muy joven, era su afición por la literatura greco-latina, ¿verdad? Toda esa mitología era una cuestión que a él le atraía, pero enormemente. Leyó mucho sobre la mitología griega y la mitología latina, griega y, sí, latina, romana. Bueno, entonces volvió él acá y entró en esa especie de ingenio, de creatividad, mucha imaginación, y concibió él una idea de lo que probablemente pudiera ser esa especie de génesis de los guaraníes. Y dejo constancia que fue una creación suya, porque él no tuvo una convivencia con ninguna comunidad indígena. Él, basado en lo que encontró y toda esa serie de conocimientos que llegó a acumular de estos estudios, de esta lectura que él había hecho, entonces se puso a calcular algo parecido. Y entonces, en esa historia que él fue creando, que convirtió después en una obra poética sin igual, hasta no hace mucho tiempo, en que apareció otro grande como él y hizo una obra seguramente más voluminosa que él, tocando el tema de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, de la Triple Alianza contra el Paraguay, que fue una obra muy importante también. Y bueno, ¿qué hizo en este caso Narciso Recomán? Y él se puso a pensar y finalmente en esa obra poética que él llamó Ñande y Picuera, que luego se tradujo al español como Nuestros Antepasados. Estamos hablando de 1927, 1937, la versión en castellano. Y bueno, y allí él hace esa especie de génesis de lo que él llama la raza guaraní. ¿Y qué es lo que él muestra en primer lugar? La figura de un dios llamado Tupán, que tenía como morada al sol, vivía en el sol. Y por el otro lado, una mujer llamada Aracú, que vivía en la luna, ¿verdad? Por esas cosas del universo, ocurrió lo que ocurrió con todo el mundo. Se enamoraron, no sabemos cómo, pero finalmente decidieron, literalmente dice Narciso Recomán, contraer nupcias. Y cuando lo hicieron, así lo hicieron, descendieron a lo que para Narciso Recomán es el paraíso terrenal. ¿Y cuál es ese lugar tan especial? Él le puso el nombre de Ariguá, y hoy le llamamos Areguá. Está el famoso Cerro Coy, toda esa zona es la zona que fue elegida por él. El lugar que, repito, para Narciso Recomán pasó a ser el paraíso terrenal. Y dice que descienden ambos y pasan acá su luna de miel. Y en ese, digamos, proceso, él creó lo que se llama el Tupanicuá, que con el tiempo se mal pronunció y quedó en Tapayucuá. Y más adelante, ya por el efecto de la leyenda de José y de la Virgen de Cacupé, pasó a llamarse Pipacaray.
y era el Tupancuá, el Picuá de Tupán, ¿verdad? Y repito, por una degradación, una degeneración fonética, también ustedes van a encontrar con el nombre de Tapalcuá, que viene de Tupancuá. Y siempre se dijo que la mejor arcilla y que el primer artesano, el primer ceramista, del mundo, fue el propio Dios, haciendo referencia a Tupán. Y dice que tomó la arcilla, allí Areguá, con el agua del Tupancuá, más la sangre del Ambuá y la savia del Caarubishá, entre otros, y preparó una masa, ¿verdad? Y con esa masa él hace dos imágenes, la de un hombre y la de una mujer. Y cuentan que cuando terminó de hacer las dos imágenes, puso a ambas al sol, y cuando las dos imágenes se secaron, tuvieron vida. Y al tener vida, entonces Tupán llamó al varón Ru-Pamé y a la mujer Sri-Pamé, donde Ru es padre y Sri es madre, y Pamé es el grado máximo del guaraní, es el más, pero más amplio, más completo de todos los grados, porque uno pues en guaraní dice, y allí está siempre lo que yo suelo explicarle a la gente. El castellano tiene, por ejemplo, el grado positivo, y uno dice, por ejemplo, casa, en guaraní ser poga, ¿verdad? O puede tener un grado después de superioridad, de igualdad, de inferioridad, y luego está el grado superlativo, que para nosotros en castellano es muy, decir, por ejemplo, con un adjetivo muy lindo, y también, ya creo que está permitido, lindísimo, ¿verdad? Y eso en guaraní, ese grado superlativo es el ete o ité, que yo diga ipona ité, es que yo diga muy lindo, ¿verdad? Pero el guaraní tiene otros grados más que ya el castellano no tiene, y de allí que siempre solemos intentar agregarle a nuestro castellano esos sufijos del guaraní para tratar de ser tan expresivos como somos en guaraní. Entonces, por ejemplo, ya decimos, le agregamos itereí, y decimos ipona itereí, y eso ya no tiene el castellano. El castellano ya está muy, sería como decir otra vez, muy, muy lindo, dos veces muy. O demasiado. Podría ser. Siguiendo solamente la escala del castellano queda muy iteísimo, ¿verdad? Por esa razón nada más. Pero por el otro lado tenemos, por ejemplo, sacándole ité y tereí, tenemos un grado que por sí es más que estos dos, y es rasá, y pona rasá. Bueno, y si yo intento agregar eso al castellano, sería como decir muy, muy, muy lindo, 3 veces. Y yo puedo juntar todas estas terminaciones y decir ipona itereí rasá. Y eso sería como decir muy, 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 muy lindo, ¿verdad? Y sobre eso está el pamé, que es descomunal. Ya no se puede decir en palabras. Solamente, como decimos acá, entender guaraní no va a ayudar, más o menos entender que eso es como muy, 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 muy allá por allá. Bueno, y es Rupamé, en síntesis el máximo, y él tradujo eso como el padre común de la raza americana, dice él. Y a la mujer, Sri-Pamé, la madre común. En otras palabras, Adán y Eva. Exactamente acá. Wow. Y pasaron los días y ya casi terminando la luna de miel, ambos comienzan a dar unas lecciones a en este caso ahora sí, a Sri-Pamé y Tupán a Rupamé. ¿Y qué hizo Tupán al final? Dejó 2 espíritus para que tienten a ambos, entre lo bueno y lo malo. Y para lo bueno dejó a Angatupiri, y para el mal dejó a Taú, el espíritu del mal. ¿Sí? Y cuentan que Arací volvió a la luna y Tupán de nuevo fue al sol. Y quedaron acá Rupamé y Sri-Pamé. Y bueno, fueron llevando su vida en la medida de las posibilidades, tentados por los 2 espíritus. Y así nacieron 7 hijos. Un dato interesante cuando ustedes lean Ñande Picuera o nuestros antepasados en la versión en español, es que van a darse cuenta que para Narciso Recolmán el 7 no es el número de la buena suerte, porque todo lo que va a ocurrir en adelante con el 7, malo, malísimo, del demonio, de Satanás, de todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó?
nacen 3 varones. El primero de ellos, Tumé, que algunos llaman Tumé Arandú, y con el tiempo algunos le buscaron la vuelta y le relacionaron con el famoso Santo Tomás, que se cuenta dejó sus huellas acá en el cerro de Tacumbú cuando todavía era cerro, ¿verdad? Y en el de Ñembú, y finalmente hasta ahora. El otro día estuvimos por Yaguarón y subimos al cerro donde allí encontramos las pisadas. Por lo menos allí ya está cuidada y ya se paga por ver eso, ¿verdad? Bueno, quedó allí y finalmente eso en el Cerro Santo Tomás de Paraguarí. Un poco una secuencia de lo que se relaciona con el santo, pero en la mitología se habla solamente de Tumé Arandú, el primer hijo. Y luego aparece el segundo, llamado Marangatú. Que la palabra Marangatú es la palabra más completa, más plena que tiene el guaraní. Al punto que esa palabra fue usada por la iglesia para nominar a los santos. Y si los santos son entidades perfectas, ¿verdad?, que ya no tienen nada de malo, que ya pasaron por todo el proceso de la decantación, de la plenitud, entonces, bueno, Marangatú. Y viene de maná, que es lo que es irregular o anormal, lo que no está como tiene que estar. Los guaraníes hasta hoy tienen una práctica que apunta, digo, una práctica de vida que apunta notablemente a tratar de desarrollar una moral que ellos consiguen como la correcta. Y cuando alguien sale de ese molde, dice sere comana. Estoy en situación irregular. Mi situación no es la situación normal. Rompí la normalidad y caí a una especie de irregularidad. Y entonces ellos tienen hasta hoy, en muchas comunidades, no perdamos de vista que hoy tenemos acá comunidades que están muy próximas, que han pasado por un violento, dramático, sanguinario proceso de degradación y de reducción. Y en ese proceso de reducción perdieron mucho de sus costumbres, de sus conocimientos ancestrales y asumieron los nuestros, ¿verdad?, que no son precisamente los mejores. Y entonces, en ese sentido, ellos, cuando les hablo de esto, les estoy hablando todavía de esas comunidades que tienen como parte de su cotidianidad la vida respetuosa, esa moral que les caracteriza. Entonces, el que sale dice sere comana, y una situación, simplemente para que tengan una idea, y luego vuelvo otra vez a lo que les estaba explicando, es que entre ellos, por ejemplo, nadie puede ni siquiera golpear, y digo levemente, a una criatura, ¿verdad? A los niños se les habla, y se les habla, y los niños son muy respetuosos entre ellos, ¿verdad? Aprenden mucho por la imitación. Entonces vamos a suponer que en una de esas papá le dio una nalgada, y eso a él le genera una situación muy incómoda, que probablemente si aguanta 24 horas le va a ser demasiado. ¿Y qué va a hacer? Va a llamar a los miembros de su comunidad y le va a decir será como en Upá será vivo. Y va a decir que él quiere restablecer, quiere volver a donde, a su recocatú. El tecomaná es lo anormal, lo irregular, y el recocatú es lo normal. Ellos buscan el tecocatú. Entonces, ¿qué hace él? Frente a todos dice, se ayupasera ebe, hacer el cocatú jamás, ajequita serera, ayejera ota. Y vamos a suponer que yo, David, le di la nalgada a mi hijo, entonces yo digo públicamente que yo quito el nombre ayejera o y hago este gesto de tirar el nombre. Y se pone uno nuevo. De ahora más me llamo Rubén. El problema se fue con David. A él la vaya a cojar, pero Rubén 0 kilómetros. Entonces ellos no tienen problema no solo el pecado, ellos saben así, no, pero ojo, cambiar el nombre es una cosa que significa un desastre social, una degradación ante la comunidad. Yo es como si fuera que voy caminando y nadie me hace caso, ¿verdad? Es como que ni siquiera existo. Es una cosa degradante para ellos, que tienen mucho miedo. Yo he llegado a conocer a abuelos, abuelas que con más de 100 años jamás cambiaron sus nombres. Escucharlos hablar a ellos es como, qué sé yo, escuchar a Dios hablar. Va.
Y eso simplemente para que ustedes puedan entender lo que significa el manaí en este caso. Maná es lo irregular, lo normal, y la in del guaraní niega. Si yo digo, por ejemplo, Oguatá camina, y si yo digo Oguataí no camina. Ocarú come, Ocarují no come. Y si yo maná irregular, manaí quiere decir que es regular. Y a eso se le agrega la terminación catú. Catú que es pleno, completo. Y cuando una palabra es nasal como maná, la i es nasal, no es mara sino mana Cuando yo maná, en vez de catú, le agrego un gatú. Y la palabra quedó en mana gatú. Y con el tiempo quedó en manangatú. Y manangatú significa el que es completamente pleno, una especie de santo. Insisto, por eso, conociendo este proceso, la Iglesia en algún momento, muchas de ustedes habrán leído una vez la Biblia en guaraní, y decía Ñahendú, Cacoán, de Yara, Marcos, Manangatú, Mateo, Manangatú, Lucas, Manangatú, Juan, Manangatú, los evangelios, ¿verdad? Bueno, volviendo a esto, entonces, Manangatú fue el segundo hijo, y este fue el que tuvo varias hijas, varios hijos, pero una de ellas, un encanto de mujer, ¿verdad? Seguramente habrá sido una especie de mi universo en su momento, ¿verdad? Era tan linda. Y bueno, después paro allí con eso, porque voy a continuar la parte que viene con ella, ¿verdad? Que era la famosa Keraná, ¿verdad? Traducido la dormilona, muchos le decían la diosa del sueño, pero hermosísima, como se cuenta. Y tuvo el tercer varón, o sea, el que nació fue Yapeusá, aquel que nació al revés, y traducido Yapeusá es el cangrejo, que siempre anduvo al revés. Todo hacía al revés, vivió al revés, ¿verdad? Ese fue el tercer hijo. Y vinieron las 4 mujeres, Guaraciaba o Guaraciaba, lo más seguro que sea Guaraciaba. Y dice Narciso de Colmán, la madre común de los guaraní, de allí Guarací, ¿verdad? Y luego apareció Tupinambé o Tupinambá, Tupinambé, y él relacionó eso con la madre de los tupín. Y luego 2 mujeres más, Inacema, que es el murmullo de las aguas en la traducción que él hizo, y la otra Ponacé, la diosa de la belleza, ¿verdad? Bueno, son los 7 hijos, son los 3 varones y 7 mujeres, 4 mujeres que nacieron de Rupamé y Sipamé. ¿Y qué es lo que pasó? Con el tiempo apareció el famoso Tabú, ese espíritu del mal que quedó allí para molestarle a todos. Finalmente él fue perturbado por la belleza de Keraná y perdidamente enamorado. Decía hacer algo que en el Paraguay fue muy común hasta hace poco, ¿verdad? La gente dice, güero, canilla y tacuñado. No era secuestrarle, ¿verdad? Una expresión más cómoda que esa, aunque no es muy grata, aclaro, pero era como llevarle consigo a escondidas, ¿verdad? Entonces, toda una tradición, ¿no? Claro, yo me refiero a la tradición como tal, llevarle y veces embarazada a la mujer, después traía ella, no había otra posibilidad más que aceptarle a su ramo, ¿verdad? Y en esa condición, ¿qué hace él? Decide secuestrar a Keraná. Y allí interviene el espíritu del bien, Angatubirí, y pelean 7 días, obviamente, con sus noches, y finalmente gana el espíritu del mal Tabú, porque intervino un personaje que nadie conocía y que nunca jamás estuvo a la vista de nadie, ni se lo mencionó en ninguna parte de la historia antes. Era su abuelo, Huitayobay, el abuelo que tenía en este caso Tabú. Y él vino y con la ayuda de su abuelo Huitayobay consigue vencer a Angatubirí. Y Oguero Canila Keraná, Oguera Jajendiela Keraná. Bueno, en ese proceso es que Arací, la Madre Suprema, maldice a Tabú y Keraná. Ella dijo que esa relación no podía ser y que ya que secuestró a Keraná, ella maldecía la relación. La maldición consistió en que si tenían hijos, iban a nacer monstruos y sumado a esos 7 vecinos. Hasta no hace mucho tiempo una 7 vecinos no era muy bien vista. Vino antes del tiempo, evacuado Berú, cuando por Ambay, sí, era la cuestión. Bueno, hoy en día ya sin problema, ¿verdad?
Bueno, entonces allí van a aparecer, quiero mostrarles unas imágenes muy lindas, una recreación en realidad, porque en el libro, el propio Narciso Recomán muestra las imágenes. Ustedes, repito, pueden descargar esto, pueden poner Ñandecuicuera o nuestros antepasados, escriben al lado Narciso de Recomán y van a encontrar la obra así completa. Esta es una recreación que hizo un pintor muy bueno que tenemos en nuestro país, se llama Nico García. Nosotros le habíamos pedido a él que haga la pintura en las paredes del Ateneo y nos fue poniendo cada una de estas imágenes. Acá aparece Saúl tratando de ganar, ¿verdad? Y acá ya aparecen los 7 hijos monstruos, 7 vecinos, ¿verdad? Fueron naciendo así cada 7 meses, ¿verdad? En el caso de este, cada 7 meses. Y acá ven ustedes al primero de ellos. Y siguiendo digamos, el formato de la mitología greco-latina, donde, qué sé yo, estaba el centauro, que era mitad caballo, mitad hombre, Medusa, una mujer con el cabello de serpiente. Siempre era una mezcla de 2 o 3, ¿verdad? Bueno, en este caso es el famoso Teyuyawa. Un teyú que es un lagarto y 7 cabezas de perro. En el Museo Ramón Elías van a encontrar, pero van a encontrar con una sola cabeza. En la versión original de Narciso Recomán son 7 cabezas de perro. Sí. Creo que hay una teoría que, debido a que se mezcló con la griega, se parece mucho a Hidra. No, por eso, acá no vamos a dejar nunca de lado esa fuerte influencia que tuvo toda esa serie, no solamente una, varias otras que intervinieron en la poderosa imaginación de Narciso Recomán. En realidad, esta es una genialidad. Estamos hablando de 1900, una época prácticamente carente de intelectuales en el Paraguay, un país muy pobre intelectualmente. Es cierto, llegaron acá varios de los extranjeros y algunos novecentistas, pero muy pocos de los que se dedicaron, por ejemplo, a lo que llamamos comúnmente la cultura popular, la cultura nativa. Todo pues apuntaba a que lo mejor, lo más interesante, lo más valioso estaba en la literatura europea. Aparte, iba a ser imposible también rescatar si la rama guaraní por el cual descienden los paraguayos ya no existieron. Por supuesto, insisto mucho. Él hace para ese tiempo y para la genialidad que tuvo, hizo una mezcla de dioses de pantera única, ¿verdad? ¿Por qué cabeza de perro? ¿Había muchos perros? No, por eso, acá es la imaginación de él, ¿verdad? Mezcló animales y en este caso inclusive se los ve bastante feroces, ¿verdad? Sí. Profesor, entonces en conclusión, este Yaguana muestra así, ¿cuántas cabezas le tiene? La versión original de Narciso Recomán tiene 7. 7 cabezas. Por eso decía, lo que hizo don Ramón Elías, que fue también otro genio para darle forma a los mitos, también es una obra extraordinaria. Pero él le puso una cabeza. Una cabeza y dice 7 cabezas. 7 cabezas en el original. Ahora, no sabemos qué fue lo que influyó también en don Ramón Elías. Él tuvo un gran amigo, una persona pero muy entendida, estudiosa de esos temas, que fue Tomás Helémico, un encarnaceno, que ustedes pueden buscar. Hay libros de él sobre mitos y leyendas donde también él analiza este mismo texto de Narciso Recomán. Tomás Helémico. Don Ramón Elías iba siempre a Encarnación, ya en ese tiempo se hablaba de los famosos cursos, de los carnavales, él hacía esa especie de murria, ¿verdad? De imágenes, y bueno, y entre esas conversaciones surgió esto que finalmente él hizo realidad en el Museo de Capiatá, unas obras preciosas, las que hizo también él. Bueno, este es el primero de ellos. Acá está el otro que es el Boy Tuí. Boy es víbora y Tuí es loro. En este caso, cuando ustedes, si tienen la posibilidad de ver también la imagen que está en el Museo Mitológico, allí aparecen las extremidades del loro. El cuerpo de la serpiente, cabeza y extremidades del loro, ¿verdad? Acá nomás esa parte no se ve, insisto. Cada artista le dio su toque a esto. Luego vamos a encontrar a Yacir Yateré.
una cosa interesante, él creó estos monstruos, no eran conocidos estos en ese tiempo. Y una cosa sorprendente es que en este listado que hizo Narciso Recordando Ricán, por ejemplo, no incluyó al bombero. ¿Verdad? El bombero no figura en esta lista. Pero aparece un personaje como este que insisto, dentro de aquello que él trató siempre de llamar la atención, probablemente con algo no común, porque no común era un lagarto ya con cabeza de perro y más todavía con 7. Y una cosa no común era una víbora con cabeza de loro, ¿verdad? Y en este caso, en un ambiente de gente preferentemente morena, encontrar una persona, así un niño como este, rubio, de ojos celestes, así como dice, y con la famosa varita mágica, también es una cuestión bastante rara. Una cosa que de paso les comento, son detalles así un poco productos de la experiencia. Me tocó mucho compartir, hasta ahora son prácticamente 50 años que yo tengo trabajando por el guaraní, y pongan ustedes 45 años que yo me dedico a la actividad indigenista. Y me tocó trabajar con comunidades preferentes de la región oriental, más perteneciente a la familia lingüística guaraní. Y una cosa que a ellos les llama mucho la atención es la persona rubia. Y una vez habíamos ido con un grupo de estudiantes a hacer una visita a una comunidad en la zona de Canindeyú, entre San Pedro y Canindeyú. Y para empezar, una comunidad bastante retirada, viviendo todavía en una forma muy tradicional. Nos llevó horas llegar primero con vehículos hasta donde pudimos, luego tuvimos que caminar unas 3 horas más o menos. Y una hora de las 3, la primera hora, fuimos todavía por una especie de campo y veíamos que teníamos a derecha e izquierda, pero luego entramos en una especie de monte y en nuestra idea, o lo que nosotros calculamos, era que éramos solamente nosotros, éramos conmigo 6 personas que íbamos a hacerles una visita y un guía delante nuestro. ¿Y qué pasó cuando nosotros, después de 2 horas de haber atravesado el monte, un espeso monte, al llegar al otro lado nos quedamos sorprendidos porque encontramos de este lado más o menos 40 indígenas y de este lado 40 indígenas? Y así estuvieron caminando todo el tiempo al lado nuestro, ni remotamente nos dimos cuenta. Y estamos hablando de gente muy amable, ¿no? Pero eso no quiere decir que se llevan una especie de monstruo que venía con nosotros. Digo nomás, es la manera en que ellos se mueven en esos lugares. Uno ni se da cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó? Una de las estudiantes que nos acompañó era rubia y de ojos azules. Desde que llegó la criatura, la señora, le tocaban el ojo, el cabello. Pobre de ella, por casi 7 u 8 horas que estuvimos allí, nadie la dejó en paz. Y cuando íbamos a volver, nos quisieron que ella retorne con nosotros. Al punto que tuvimos que insistirle al hamburguesá que ellos tienen, y finalmente, bueno, él dispuso que vuelva, porque casi se quedó ella por ser rubia y de ojos azules, ¿verdad? Hago el comentario por eso, ¿verdad? En el sentido de que no es una cuestión común y que tanto inclusive le llama la atención hasta ese punto, ¿verdad? Bueno, ya este es de la varita mágica, y este es el que allí hago yo el comentario, porque decía hace rato una cosa es el mito y otra cosa es la leyenda. El mito es uno, el mito es este que vemos acá, que es la creación, el hijo de Tahuiquerana. Pero ¿qué pasó? Que después de esto, estamos hablando de 1930 más o menos, hasta hoy uno escucha de Yacilla Teré en San Pedro, en Encarnación, en simultáneo en cada Zapá, qué sé yo, puede estar otro en cada Guazú a la misma hora, al mismo día. Y entonces a eso se les llaman leyendas. Ya no es el original, sino que son como una especie de, inclusive se dice que hay una especie de Yacilla Teré en Están, le dicen gente que conoce. En la zona de Teguicuarí, por ejemplo, a mí me contaron muchas historias de gente que llegó a ver así un montón de Yacilla Teré. O sabe, mi pipa, y ven, aprende a saber más sobre fuera. Me decía un señor, un agricultor allí en la zona. Y según él eran muchos, ¿verdad? O sea, pensar en este que fue el primero, y después todas las otras historias, 70, 80, 100 años después, seguimos contando. Ya no nos contamos esto porque se cuenta que todo esto ocurrió en lo que llamamos hoy Areguá, ¿verdad?
esa es la zona mágica donde aparecieron estos personajes, ¿verdad? Y bueno, y repito, uno puede encontrar en cualquier lado. Tengo una historia donde en la zona de Piribebuy un señor estaba un día trabajando y pues, ya un señor de unos 70 años y fue a trabajar con él uno de sus hijos, creo que tenía 17, 18 años cuando eso. Y estaban con la asada, ¿verdad? En pleno mediodía, el papá le dice al hijo, se jata más guapuija, esta terera imita. El hijo continuó, ¿verdad? Continuó y estaba con la asada y en una de esas él siente que a alguien le toca por atrás. Pensando que era su papá, le dice, vaya papá, le dice. Y él continuó allí, no pasó nada. Él volvió a sentir que a alguien le tocó otra vez y cuando eso se dio la vuelta y dice que lo último que él recordó era que un niño chiquitito rubio, que se le prendió. Y la expresión que quedó de esta persona, a quien tuvimos la oportunidad de grabarle con un gran amigo que lastimosamente falleció hace tiempito, Rubén Rolandi. Con Rubén Rolandi nosotros recorrimos el Paraguay grabando casos. Y él, sorprendido, nosotros escuchamos cuando él decía, y tengo un poco de así encanta y te oír, encantar, encantamiento. Es como el paraguayo usa esa palabra. ¿Qué le dijo? O mañana se le hace encanta y te oír, que le encantó, que o sea, así decir, le sacó de sí y le hipnotizó. Podría ser más exactamente la palabra hipnotizar. El nenito a él. Cuando él se dio la vuelta pensando que era su papá, la primera vez no le hizo caso. A la segunda se dio vuelta y era la criatura. Dice que le agarró de la mano. Se añadió a Guatajenía, apenas añadió en un baile. Dice que en la casa, el vecindario, todo el mundo buscándole toda esa tarde, a la noche, al día siguiente, por ningún lado. Desapareció, se borró, nadie le vio, nadie supo nada, él todo desesperado. Ya comunicaban a la comisaría de Piribebuy por todos lados. Y dicen que más o menos 3 días después le dan aviso a su familia de que lo encontraron al muchacho. Y cuando lo encontraron, eran 2 señores que justamente estaban limpiando también su terreno. Pero que estaban más o menos a 5 kilómetros de donde estaba la casa del muchacho. Y cuentan que ellos estaban con machetes cortando un lugar donde, si ustedes conocen la famosa planta caraguatá, sí, esas que son muy espinas, ¿verdad? Terribles, enormes, dice que estaban limpiando allí, carpiendo, corpiendo todo lo que había con asado, con machete, con todo. Y dice que en una de esas ellos escuchan socorro. Socorro la vaina y siempre te domina. Y pasó eso y dice que ellos escucharon y el lugar de donde venía el pedido era del medio del Caraguatá. Y ellos calcularon, más por la izquierda, y por la izquierda la cuestión. Dice que a machetazos abrieron el camino y le encontraron a un muchacho allí, en medio de un Caraguatá, por arriba imposible, por lo que está lleno de espinas. Dice que le hablaron y él apenas pudo hablar y le trajeron de vuelta y ya en la casa le habían llevado a un sacerdote y él dice que le volvió a bendecir y decía a la mamá, oye, el pango la se me envirezaje, lo que estaba vengo que te dije, andaba la de sa. ¿Qué hay detrás de eso? No me pregunten porque yo llegué a salir. Sí, que se le daba la vuelta a los ojos al hijo. Y que ella no sabía qué es lo que le pasó, ¿verdad? Y repito, finalmente todo el mundo sacó la conclusión de que ya se ya te ve. Pero lo sorprendente es lo que contaron estas 2 personas. ¿Qué hacía él en medio de un Caraguatatí, de un lugar lleno de espinas? ¿Verdad? Y allí todos juraron y perjuraron que eso fue cierto. Yo, insisto, yo cuento lo que otros me contaron. Más allá de eso tampoco puedo hacerme responsable, ¿verdad? Pero es lo que entra dentro de la famosa leyenda y los cuentos y los casos, ¿verdad? Bueno, este es el famoso aguao, que tiene el cuerpo humano de una cabra y la cabeza de un murciélago, ¿verdad? Y repito, es una cosa imposible, pero en la mente de Narciso Ricolman, todo esto se hizo realidad.
Y acá les hago también un comentario. Varias veces tuve la oportunidad de simplemente para corroborar. Y una de ellas fue hace más o menos 2 años y medio en una comunidad muy grande de los Vijao guaraní que están en la zona del Canindeyú, del departamento Canindeyú. Hay un lugar allí que se llama Iribucuá, que es una comunidad guaraní muy antigua. Y teniendo allí varios amigos, entonces en una de las ocasiones le pregunto a uno de ellos, que era el más serio entre ellos, ¿verdad? Que inclusive llegó a ser maestro de una escuela, le muestro yo la imagen del Yuyaguá, el lagarto con 7 cabezas de perro. Y él mira así, le digo, ¿cuál bien va él? Le digo yo, ¿qué es esto? Y él mira, me dice y cuenta. Después 7 yaguás, 7 perros. A la gente de Cuay, me dice, Catú Teyume, puede ser un lagarto. Y yo le dije, sí, es un lagarto con 7 cabezas de perro. A ver, apenas va él, le dije yo, esto de ustedes. Y me mira bien y me dice, ¿por qué va él? Nuestro, me dice. Y sí, ven a él. Todo el mundo cuenta que esto es de ustedes. No, voy a hacer de Cuay. Pero cada vez va él, yo voy a venir él, otra vez, esto es de ustedes. Te yo va de ustedes, si tienen nombre guaraní todo, no, voy a hacer de Cuay. ¿Dónde hay Cuay? Si hay Cuay, hay Cuay de yo. Te yo va de Cuay. Conozco al perro, conozco al lagarto, pues, juntos, así nunca. Bueno, para que ustedes se den cuenta también que ni entre ellos esto tuvo una difusión. Claro, no era una cuestión real para ellos. Por más que sea parte de las tradiciones, de los cuentos, ellos nunca escuchaban de esto. Y esto tampoco, ¿verdad? Bueno, y acá el famoso curupí, ¿verdad? Una cosa imponente con el palo allí que guiaba todo el cuerpo. Y acá a nuestro dibujante se le puede cruciar la mano, ¿verdad? Pero este es el famoso curupí, que era el que aparecía también a la siesta. Que a veces su propio hermano Yasuya Tere o el famoso Abaó le llevaban las mujeres, ¿verdad? Que estaban desprevenidas por allí. La cuchilla, ¿verdad? La cuchilla, ¿verdad? Sí. Impresionante. Pura pila, ¿verdad? Bueno, y acá aparece el otro, también muy misterioso, en este caso el famoso Moñay. Que otra vez aparece allí un cuerpo como de serpiente, pero la cabeza de dragón, un animal que no es de por acá, ¿verdad? Entonces esta mezcla más rara todavía. ¿Y de dónde viene? Viene, repito, de la genialidad, si quieren ustedes, de don Narciso Recolmán, que al elaborar los famosos mitos, entonces puso entre ellos a este, que es conocido con el nombre de Moñay, ¿sí? Vos sabés que en la enciclopedia Villique de la editorial Atlas, Moñay ponía piedra, no ponía la piedra. Sí. Por eso, pueden haber ahí ese parecido, semejanza, lo que permite un estudio como este es justamente contrastar, mirar qué hay en otros lugares, qué forma tienen, y veces pueden parecerse. Ahora, insisto mucho, acá hay un sello, una marca registrada que es Narciso Recolmán, ¿verdad? Independientemente de que pueda haber parecidos o semejanzas en otros lugares. Y llegamos al más maldito de todos, al séptimo, al famoso Luisón, ¿verdad? Que la gente, de entre todos estos que describe acá como mitos Narciso Recolmán, este seguramente es el más popular de todos, con el Yasuya Tere. Les van a recorrer y pocos les podrán hablar o contar historias del Teyuyaguá, del Moñay, del Abaó, de esos pocos se sabe. Pero sí, en este caso, del séptimo hijo varón, en este caso. Y de allí viene toda la tradición. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes que en una familia nacer 7 hijos varones seguidos? Todos varones, 7, los 7, el séptimo sin falta Luisón. Y en el caso de las 7 mujeres, todas mujeres, la séptima bruja, ¿verdad? Y la costumbre certificada, esto, de traerle entonces al expresidente Stroessner para que él sea el padrino y la señora esposa la madrina, y con eso evitar el maleficio. ¿Verdad? Si él era el padrino, hasta Luisón le tenía miedo, ¿verdad? Entonces, se salvaba. Estoy contando cosas que yo sé, porque hay muchos datos de esto que estoy contando. O sea, no es, dicen que o a lo mejor, eso se sabe que hay. Es decir, nombres nomás no es recomendable, ¿verdad? ¿Sí? Hace poco vi que en Argentina también había una ley Luisón, justamente era de eso, ¿verdad? Que le llevaban y la hijaba el presidente y le daba dinero mensual.
probablemente acá, y eso iba a llegar, de todos los mitos, de estos 7, el más universal sea el Luisón, el hombre lobo, el lobisomel. Europeo. Claro, que inclusive aparece en las películas, ¿verdad? Uno ve películas norteamericanas, brasileñas, europeas, y en todos lados está Luisón, ¿verdad? El nuestro no es un poco más que el embú y eso, ¿verdad? Que nos sale en la tele, eso, pero Luisón también, Luisón, y a ver, ¿Cuál sería el nombre de Luisón? y Luisón son una sala ya al final, sin la N, Luisón. Y eso también es una cuestión interesante. La gente acá le agregó así como peculiaridades del Luisón paraguayo. La gente dice, ojalá en la cambicuarbe, porque cortan de vivir Luisón. El Luisón en una de esas le pasa a alguien por entre la pierna, chauche, ¿verdad? A la otra y la gente decía Jereira, o si te lame la frente. Ella listo, ¿no? Luisón, ¿a dónde se ve? O sea, te morís. No, te convertí en Luisón. Porque el Luisón pues, es inmortal, nunca muere. Pues. La única manera de matar a Luisón es con balas de plata bendecidas. Y voy al ejemplo ahora, porque yo a todo esto le voy a poner prueba. Para probar lo que me contaron, no de que esto existe, ¿verdad? Tampoco voy a llegar hasta ese extremo. Yo hacía una investigación y en algún momento mi madre, que nació y vivió en Trinidad, Itapúa, donde están las ruinas, me había contado la historia de un señor pero todo el mundo le tenía miedo. Y bueno, aquí lo trágico de él era que era Luisón. Bueno, con nombre y apellido, Seferino Valenzuela, así figura en su acta de nacimiento y acta de defunción. Y él llega de casualidad, estamos hablando más o menos 1950, 50 y 60, cuando él llega con su mujer a un pequeño espacio que había allí, todos retirados uno de otro. Y ya eso famoso, lo del arribeño. Arribeño anda y hoy gente buena, ¿verdad? No, luego que llega así con una carta muy limpia al que viene de afuera, ¿verdad? Casi siempre se le pone cualquier, la gente siempre le pone loco. Y eso fue algo que ocurrió con Rolandi cuando una vez fue a un lugar. Lo nuestro pues pasaba en algún momento por decirle a la gente, estamos haciendo una investigación, estamos buscando cuentos de Pora, de bomberos, de Luisón, y si alguno de ustedes sabe, por favor, si nos pueden contar. Y el acto siguiente era pedirle permiso y poner la grabadora. Encima, esa enorme grabadora de antes. Bueno, y hacía eso, recuerdo bien, en una ocasión en Zapucay, más o menos 11 personas se contaban, cuando él puso la grabadora, todo el mundo chao. Nadie se quedó. El terror de la gente era la grabadora. Y fue José Perazo en una reunión que llegamos a tener, de las varias que tuvimos con él. José Perazo, un capo. Eso es lo que uno siempre lamenta, que tan temprano se haya ido. Y José nos había dicho a nosotros, ustedes están equivocados, nosotros estamos en Paraguay, decía. Acá no funciona la ciencia. Decía. Acá lo que hay que hacer en este caso es grabarle a escondidas. No vaya a mostrarle tu grabadora, pues sabes bien que la otra cosa, tenés que llegar a cualquier lugar y vos tenés que tener un conocido. Uno, porque si vos llegás a ese lugar y nadie te conoce, vos ya sos peligroso, sos sospechoso. La gente no va a querer hablar contigo. Segundo, no muestres. Y tercero, no le llames a la gente. Andá donde se reúne la gente. Y allí fuimos. Carrera de caballo, o mano a jave, velorio, impresionante. Acá muerte y allá la gente contando casos de y eso, ¿verdad? Entonces nosotros nos íbamos a escondida por allí y le encajamos con la grabadora, ¿verdad? Bueno, y en este caso, lo que pasó fue justamente eso. Yo, cuando me contó esto mi madre, ya sabía el episodio, conseguí contactar con varios de ellos y siempre fue la cuestión de que yo iba de parte de mi madre, todos eran conocidos de ella. Se sentaron en la mesa. Hasta ahora, recuerdo, eran 4 señoras y 3 señores, y uno de ellos trae en una caja parecida a esta y me muestra, me dice, ¿cuál es la curundú? Y abre y quita una pistola. Y Anita ya voy a no ir ni cargado, me dice, no te preocupes, no está cargado. ¿Y qué hace? Él me quita y me muestra las balas de plata. Hay caraína, me dice, están bendecidas.
Y yo, sin tratar de ser demasiado drástico, le dije, ¿para qué? Por la duda, me dice, por la duda. Porque sospecha que por allí está todavía el amigo que nunca se fue del todo. Bueno, y la historia de él es que la gente al tener la sospecha, más de uno calculó que en algún momento una de las balas de plata de uno de los vecinos le dio a don Seferino. Finalmente tuvo una muerte muy inesperada en realidad. Y en los días previos, inclusive, la hermana de la esposa había venido a quedarse con ellos unos días, y ella pasó por una experiencia tan particular que en el caso de don Seferino, siempre que era martes o viernes y era luna llena, él siempre salía a mariscar, ¿verdad? Entonces salía y volvía ya al otro día, y allí dice que él hacía sus andanzas, ¿verdad? Y salían, y era cuando la gente contaba que las ovejas y las cabras y las vacas amanecían todas arañadas, ensangrentadas, varias de ellas muertas, ¿verdad? Y la primera era don Seferino, ¿verdad? Y dice que en una de esas ocasiones estaban un día de mucho calor, una noche impresionante, de mucho calor. Ellos tenían la costumbre de llevar el agua en una especie de cantarillas, y cuando se le acabó a la hermana el agua, dice que se levantó y detrás de la casa, en un pozo que no era muy profundo, ella tiró el balde como para sacar, y allí dice que ella escucha un ruidazo frente a ella, y lo único que hace como pudo, vio que era una cosa que se movía y saltó y subió a un árbol que estaba al costado. Y allí dice que le salta el animal, ella comienza, pero socorro era poco, ¿verdad? Y allí dice que sale la hermana, y entre las dos, la hermana sale y con lo que encontró comenzó a tirarle y se va al animal. Y ella lo único que vio era que era una cosa tan grande que ella decía, yo voy a tener agua azul. Parecido a un perro grande, negro, ¿verdad? Y se metieron las dos y comenzaron a tomar mate al punto que ya ni se levantó por dormir. Y ya a la mañana temprano, muy temprano, llega don Seferino y se sienta con ellas le cuentan de qué fue lo que pasó, y le ve le ve de una manera así muy rara, le vio muy pálido a él. Y le pasa el mate, y siempre por la costumbre del primero que toma, como que se enjuaga y escupe, ¿verdad? Y al escupir ella vio un pedazo de tela que era la tela de su vestido, ¿verdad? De allí nomás dice que se fue a las piezas y como pudo salió y ganó el terreno y nunca más pisó la casa, ¿verdad? De entre las otras historias que me contaron, esa fue una. Y el día que murió, dice que vino todo el vecindario, ¿verdad? Era mi pésame, iba a mirar si era perro o si era qué es lo que yo estaba allí, ¿verdad? Mi pésame, ya para Yaguara la cuestión. Bueno, y después cuando llegó la hora, cuando iba llegando la tarde, dice que se mandaron a mudar todas y se quedó la señora, la hermana y una vecina más. Y contaban ellas, porque una de ellas estuvo en la reunión y me decía, prendimos las velas, pusimos uno al pie del cajón y el otro en la cabeza. Imposible. Romuendigo abuelo. A pesar de que me la traten de la hora poco. Roñembo, tengo en cuenta, prendían y apagaban, prendían y se apagaban. Un desastre, según contaba la señora, ¿verdad? Y al otro día, la costumbre en el interior de transportar al fallecido en carros, ¿verdad? Carreta en este caso, perdón. Y el que estaba allí, con el otro que estaba en la mesa, era él era el dueño de la carreta. Dice, rojó, y cuando llegamos a la mitad, íbamos, ¿verdad? Y llegamos a la mitad, la Sinimbaguendo José y la Tenandote. Los bueyes que tenían no querían continuar. Ambos coapamos a la Cepicana, pero está grabado, ¿no? Pero prácticamente era como un colador, llamaban los bueyes de tantas picanas que recibió, ¿verdad? Picanazo, ¿verdad? Y dice que en una de esas iba a ir hacia la derecha sin problema, iba a ir a la izquierda sin problema, para adelante no. Y entonces dice que allí se vieron forzados a llevar a pulso. Y en principio éramos 4, y era un tipo flaquito. Y Pucú decía la gente, pues, a esa cuaré. Hay otra de las cosas que contando, Cuiva Yecosoco nunca comía carne. Todo eso entraba en la descripción de lo que para ellos era Luisón. Y a medida que los hombres cogían,
a medida que avanzábamos era más pesado, entonces venían 2 más, 3, 4. Entre 12 éramos más en la cementerio de la Cajón, entre 12 personas. Bueno, si yo en ese momento me paraba frente a ellos y le hubiera dicho yo a ellos, qué mentirosos que son, me iban a correr a patadas allí. Me estaban contando la historia más seria de su vida, ¿verdad? Insisto, yo no digo que sí y tampoco digo que no, ¿verdad? A mí me cuesta muchas veces cuando escucho esto, pero hay cosas así que son inexplicables, ¿verdad? A no ser que tengamos alguna herramienta que nos permita con una precisión así, rigurosidad increíble, de descubrir que es cierto o es falso. Pero en principio, muchas de estas historias son tan completas, puedo decir así, que cuesta mucho encontrarles un punto débil. Y más todavía como allí estábamos, en la mesa estaban personas que tenían casi 80 años, o un poco menos, un poquitito más, no era cualquier cosa. Bueno, esto es lo que, hablando así claro, son los 7 monstruos, 7 mesinos, ¿verdad? Que son productos de la relación entre Tau y Keraná, una relación que fue maldecida por Araceli, y de allí que nacieron los 7 monstruos, 7 vecinos. Insisto, en esta serie no está que famoso que es el bombero, el famoso Carayito y Jare, que ya más o menos, hasta ahora todavía podemos decir, pero si es un poco más del sol ya no. El bombero es el señor de la noche, cualquier cosa puede hacer. Si es amigo nuestro no hay problema, pues si por allí está al otro lado, Dios mío. Es una cosa terrible. Bueno, este es el Carayito y Jare, y por eso les decía, al entrar el sol ya no se puede decir bombero. Se le dice Carayito y Jare, otros ni se animan a decir Carayito y Jare, escucha y cuaja. Ñan amigo, ¿verdad? Chopombe, hasta allí se llega, ¿verdad? Pero no se puede nombrarlo si no se le está llamando. Y por allí, aquel que tuvo la experiencia viviendo en algún lugar, más de uno, en algún lado piñaba eso. El piñar del pollito es lo que más identifica al bombero cuando se acerca. Y otros dicen, otro mimbaba ahí, invita a otros animales. Pero básicamente es el piñar de los pollitos. Profesor, cuando usted disponga vamos a tener un pequeño receso. ¿Y por qué no tenemos receso? Por eso, ahora mismo. Le voy a proponer tener receso y después empezamos con una historia de bombero. Una pregunta. Sí. Hay una marca acá que Sí. se llama Bombero, que vende ropa típica. Claro. No, pues por eso, yo salvando todo lo que... Es una maldición, yo no conozco de ni siquiera tener libros en la casa porque los libros estando en castellano eran imposibles de entender. Y el único recurso que había y era sentarse a hablar. Y era hablar de cuestiones próximas, de algún acontecimiento, entre ellos fallecimiento de alguien, o uno de estos incidentes que hablamos, fulano José Pora, Luisón, acá hay fulano Yucu Plata de Vivir. Bueno, ese tipo de cosas que marcaron un estilo de comunicación que hizo que nosotros en particular en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en su momento hayamos decidido incursionar en el tema de los casos ñomombeu, porque lo más común fue llamarle a la gente, sentate y vamos a hablar, vamos a conversar. Yo voy a casear, dice la gente, yo voy a tallar. La talla no solamente en el sentido de la burla, sino que en el sentido de contar cosas. Eso es algo muy, muy nuestro y a eso, repito, nosotros le hemos tenido siempre allí entre nosotros a ese gran elemento integrador, un factor de cohesión que es el tereré. El tereré yeré, y repito, el cajaí a la mañana o a la tarde, bueno, eso sirvió siempre para que la gente se pusiera al tanto. Sí, el mate, el cajaí, ¿verdad? El que sería el mate propiamente, el hervido, el caliente, y el tereré, la versión fría, ¿verdad? Bueno, entonces les decía, no apareció en esta serie, pero sin embargo era conocido el bombero, el Carayito y Jare. De todos estos personajes, en ese recorrido que yo les dije, llegamos a hacer con Rubén Roland y también con otro importante investigador hasta hoy, que es Miguel Ángel Mesa. Nosotros llegamos a concluir de que los casos o los personajes, ya así de esta manera, más populares en Paraguay son
son los casos de Pora, fantasmas, y el bombero Caray Picaré, ¿verdad? Donde uno va, uno encuentra, o escucha, o la gente por lo menos cuenta de alguien que pasó por una experiencia con uno de estos dos. Los demás están por debajo, que allí entraría justamente Luisón, entraría Yaceya Teré, y otros casos que tampoco están mencionados acá, por ejemplo los de Malavisión, ¿verdad? Que la gente dice o Ipucú y Ñacamocoiba, que es una cosa fina y alta con dos cabezas. Eran como una especie de cabezas caníbales, ¿verdad? Que en la expresión de la gente se acercaba y chupaban al infortunado, en este caso, a ojellar su cango y cuereí, decía la gente, esqueleto. Le chupaba todo y quedaba así. Y que la única manera de salvarse era subir a una planta de pindó. No se olviden también que la creencia popular paraguaya, no indígena, claro, en la creencia popular paraguaya, el pindó es el árbol de Dios, y cuando el añá intentó hacer algo parecido al pindó, le salió el bocayá, el coco, ¿verdad? Eso se cuenta. Inclusive Rubén rescató uno de los casos, donde habla del pindó y habla del bocayá. Una versión de Dios y la otra versión del diablo, ¿verdad? Bueno, ese tipo repito, de historias son las que normalmente más se han contado y se siguen contando. ¿Cuál sería el otro tipo de casos así recurrentes? Son los casos de plata de los entierros, que normalmente hablamos de entierros acá desde Asunción hacia Cerro Corá. Serán contados, porque yo por lo menos hablando con tanta gente no llegué hasta hoy a escuchar de entierros así como se entiende, con moneda, con, qué sé yo, ¿cómo se llaman? Pulseras, collares, porque eran objetos personales, ¿verdad? Cadenas, etcétera, que la gente ponía en su famoso caramigua, una especie de baúlcito, o a veces en otro tipo de recipientes, y buscaban siempre un lugar así llamativo en la naturaleza, donde, qué sé yo, un árbol grande al costado del río por donde se cruzaba, una piedra, algo que en algún momento pudiera ser como una marca para reconocer el lugar donde se enterraron esas pertenencias. Y entonces, ¿desde qué momento ocurrió eso? Y desde la estampida acá de la Asunción a la segunda capital, al Duque. No se olviden que acá uno de los lugares, creo que son 4 o 5, un poco más de años, que acá en el Jardín Botánico varias autoridades muy conocidas se metieron una noche con unos tractores, entraban por abajo, la historia que no se encontró nada, otros dijeron por meter todo eso que metieron allí no sacar nada, pero no tenía razón. Y el otro caso, también muy pintoresco, muy recordado acá en Capiatá, en los límites de Capiatá con Itagua, es un lugar donde inclusive con equipos satelitales se sabía que había algo allí. Nunca jamás se encontró nada oficialmente, pero se usaban todo tipo de máquinas. Se cuenta que López, en la retirada del Duque, allí Areguá, Patiño, allí cruzó por Itagua, pasó por Guasubirá hasta llegar a Pirayú, y allí ya pasar por el cerro a Piribebuy, etc. Todo ese trayecto, a partir de allí se habla de que en algún momento llevó 2 carretas. ¿Verdad? Que una de ellas es la que se habla siempre que estuvo enterrada acá en Ascurra, en la parte allí entre Cadacupé y lo que sería ya el cerro hacia Piribebuy. Y que inclusive en una noche se cuenta que él subió a la carreta acompañado por 2 soldados, y que él ordenó que nadie se preocupase, que tranquilos, descansen, y él llega al otro día solo, ¿verdad? Y lo que se entiende es que las 2 personas que fueron con él cavaron la fosa, que se enterró lo que se enterró, y luego él se encargó de matarle a los 2 y dejarlo en el mismo lugar. Volvió él para que nunca se sepa dónde quedaron enterrados estos lingotes que había, que son los únicos casos así digamos, de entierros grandes, donde se habla de oro propiamente. Después ya lo otro, más tradicional, que hasta ahora la gente sigue buscando, uno va a Piribebuy, esta zona de Segayala, de Caraguatay, toda esa zona uno va a encontrar
a gente que está todavía buscando con detectores de metales, hasta hoy, ¿verdad? Y que siempre hay alguien que encuentra, ¿verdad? De todo un poco se encuentra. Bueno, eso con respecto a los casos, y allí también toda una serie de creencias, no se dan de varios colores, y donde aparece eso, por allí está el entierro, o se ve de ahí caballo un caballo sin cabeza, un perro blanco sin cabeza, la oye de sacá, su pente de sacá, a quien se le muestra solamente a él. Vos no tenés que contarle a este que está acá ni a este otro de acá, se te mostró a vos. No tenés que contar y qué pasa, y sube el país, se convierte en ceniza. Eso que alguna vez podía haber sido un entierro. Pero al contarle era como una maldición, contaba eso a los demás, automáticamente, bueno, eso se hundía, se perdía. Lo otro es que la gente también siempre relacionaba esto con el escuchar la caballería. Gente que andaba a caballo, parecían que venían una tropa y llegaban a un punto y se acababa. Y esa era como una marca, de allí estaba el entierro. Todo ese tipo de creencias está en la tradición y sobre todo en ese amplio campo de la oralidad. Ya veníamos ante lo que se cuenta, la palabra. De esas historias son pocas las que se han rescatado. Hasta hoy se siguen rescatando, pero no seguramente todas las que en este caso se han dado a lo largo de la guerra. Bueno, son, digamos así, en una especie de gradación de los más conocidos a los menos. Después hay otras varias leyendas, creencias de la gente, pero no tienen tanta relevancia como esto que acabamos de contarles. Si ahora dejamos por un rato todo esto que en alguna medida, de hecho, todo lo que dije de Narciso Recomán, que está en el libro Ñan de Cuicuera, y ese entorno que le agregué en esta parte, vamos a pasar al otro sector que es el sector indígena. Y allí le voy a recomendar un libro. Yo le voy a pasar a la señora Norma para que pueda pasarle a todos ustedes los dos libros, formato digital. Ustedes pueden descargar o leer desde allí, si quieren imprimir mejor todavía. Son obras que ya prácticamente no existen en plaza, salvo esta que sé que hay revisiones de la famosa obra de León Cadogan, que es digamos un poquitito el libro que contiene la parte más importante con respecto a la creación, a la cosmovisión de los guaraní, y es el famoso Aigura Pitá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta otra parte de la historia? Un paraguayo, hijo de australianos, sus padres, como muchos otros, no solamente australianos, ingleses que llegaron acá para la construcción de la famosa vía del tren de Asunción hasta Encarnación. Me refiero a León Cadogan. Él y su familia eran parte de esa legión de personas que trabajaron en la construcción de la vía férrea y la instalación del tren en Paraguay. Y cuentan que en algún momento llegaron hasta Villarrica, y fue en Villarrica donde estuvieron un buen tiempo, y allí a León Cadogan le ofrecieron trabajar en un juzgado, ¿verdad? Una oficina judicial allí. Y entonces él como que entra en una especie de duda existencial de continuar con lo que sus padres estaban haciendo y que fue el compromiso que los había llevado hasta allí, o apearse de eso y empezar una nueva trayectoria. Finalmente optó por esta segunda. Y cuando ocurrió eso, él dice que con lo que fue ganando consiguió comprarse una propiedad ya en las afueras de Villarrica, y no muy lejos de donde él había adquirido la propiedad, a una cierta distancia, muy próxima, estaba una comunidad indígena guaraní. Él construyó allí su pequeña casa, y ya se hizo de costumbre el saludarles, encontrarse en el camino, gente muy buena, gente muy amable, y que llegaban junto a él, conversaban, otras veces iba él junto a ellos. Y bueno, dentro de ese proceso él fue conociendo cosas de ellos que tampoco eran muy conocidas en el entorno por la gente, ¿verdad? Bueno, y pasó un tiempo de aproximadamente 5 años ya de él estar viviendo allí y de frecuentar a los Mbuyá y los Mbuyá a él, ¿verdad? Y se produjo un incidente cuando un indígena
fue acusado de cometer un asesinato. Y cuando eso ocurrió, lo detuvieron a este indígena y como los nativos que estaban allí en la comunidad conocían que Cadogan estaba trabajando en esta oficina del juzgado, se acercaban a él a pedirle algún tipo de ayuda o consejo, y él les dijo a ellos que iba a procurar, pero que él tenía que tener la certeza de si efectivamente este indígena, este paisano, como decía él allí, cometió el asesinato o no. Y pasaron unos días y llegaron junto a él de nuevo y le dijeron, Najani, ando por Oyucay. No, él no mató, no fue el responsable. Y esa es una cuestión muy importante, por algo que un poquitito más adelante les voy a mencionar. La palabra para el indígena es sagrada. La palabra sirve para decir la verdad. Si él les dice a ustedes, Bocayatí, y acá hay un barrio que se llama Bocayatí, alemán, acá no hay planta de bocayá, no hay planta de coco. Pero lo seguro es que cuando se le puso el nombre, había plantas de bocayá. Y si el otro lugar se llamó Yateití, y allí habían plantas de yataí, si no, pues no iba a tener sentido. Y si allá le llamó a este lugar Yaguaretecuá, es porque había Yaguareté. Y si al otro lugar le llamó Guazucuá, es porque había Guazú. Y el famoso río Acará se llama Acará porque Acará es un tipo de pez, una variedad, que es la variedad que más abunda en ese curso de agua, no es la única, es la que más abunda. Entonces él nombra lo que ve, y lo que ve en abundancia. Bueno, siguiendo eso, él ya tenía ese conocimiento y le dijeron que no mató, entonces no mató. Y él desarrolló toda una estrategia que le llevó finalmente buen tiempo, al punto que cuando él decidió comprometerse pensando que iba a ser un proceso rápido, justo le habían ofrecido venir a Asunción a trabajar acá, ¿verdad? Y bueno, y pasaron los días, consiguió inclusive, pensando que ya estaba por cerrar la idea, cerrar el caso, pidió un mes más para que le esperen acá. Y finalmente pasó un mes, y 2, y 3, y bueno, y continuó la historia. Hasta que finalmente, casi 2 años después, él logra demostrar la inocencia del indígena y la libertad de él. Y cuentan que el día que el indígena iba a recuperar su libertad, el burubishá de la comunidad, entre los muirá y los guaraní, no es usual la palabra cacique. Cacique es una expresión más chaqueña. Los guaraní siempre le llamaron a las autoridades burubishá, o tecojarubishá, como le dicen también los países vitenas, que son los que usan más esa expresión. Pero repito, cacique es más expresión chaqueña que de los guaraní en la región oriental. Y bueno, fue él con el burubishá, en fin, y sale el indígena, conversan, estaba muy animado, y en una de esas el burubishá le cuenta que Cadogan fue el responsable de lograr su libertad. Y dentro de esa conversación, dicen que en algún momento el indígena le pregunta a su burubishá, le dice, palabras más, palabras menos, si ya conocía Cadogan las verdaderas costumbres de ellos. Y en la memoria de Cadogan dice que raudamente pasaron por mi mente 7 años. Y yo estuve con ellos como que no lo iba a conocer. Pero él cayó de espalda cuando escuchó decirle al burubishá Ina, todavía. Bueno, y ese fue el motivo que finalmente le sirvió a Cadogan como el mérito suficiente para ser uno de ellos. Ellos deciden incorporarle a Cadogan a la comunidad, y para eso hay un solo trámite. El día que ustedes digan, yo soy parte de esta comunidad, tienen que recibir un nombre de parte de ellos. Si ustedes tienen un nombre puesto por ellos, ustedes son uno más allí. Mientras ustedes no tengan ese nombre, pueden decir 50 años que ando con ellos, 40, 30, y no tienen nombre, ustedes no son ellos. Pueden estar ahí en el entorno, todo, pero jamás hay partes, ciertas informaciones que ellos no cuentan. Bueno, y allí es cuando a él le revelan, o sea, le entregan, por decir así, a 2 informantes, 2 ancianos, y fueron contándole todo.
pero fue como meterle a él en una escuela, colegio y universidad, pero hacía toda ala, ¿verdad? Y Cadogan quedó tan sorprendido, él iba anotando. Y dentro de todas esas anotaciones, él quedó sumamente impactado por lo que escuchó, porque eso que él escuchó no se parecía, pero absolutamente en nada a todo lo que de ellos se decía acá, en el entorno, en la sociedad envolvente. Y bueno, entonces él dijo, bueno, esto tengo que contar. Y él escribe así el famoso Aigura Pitá. Aigú es entre los guaraní la palabra, y es la palabra hablada, la palabra verbal. Se Aigú Tandebe, dice uno de ellos cuando quiere, voy a hablarte, quiere decir. De Aigú Mina Ñandebe, dice, queremos escucharte cuando hablas. Bueno, para nosotros el Aigú es el barullo, ¿verdad? El barullento, el yeguetebio, decimos nosotros, ¿verdad? Por la persona que genera o causa barullo, ¿verdad? Y rapitá es lo que para nosotros hoy sería rapó. Rapó es la raíz. Es la raíz, el fundamento, el principio. El fundamento, dije, del lenguaje humano, dice la traducción del libro. Aigura Pitá es el fundamento del lenguaje humano. Y pone allí lo más preciado que tiene la cultura guaraní, en general. Vamos a ver después que hay una pequeña diferencia entre uno y otro, que esto le llaman a Dios Ñanderú papá de Nonde, que aquellos le dicen Ñaneramoyo su papá, que más allá le dicen Ñanderú Busú, etc. Pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿verdad? Y dice, cuando él presenta esa obra, y esa obra comienza a llegar a mucha gente, porque en ese interín Cadogan entró en contacto con antropólogos, con gente que estudiaba la cultura nativa y que eran o del Brasil, algunos de ellos europeos, y bueno, esa gente le ayudó en gran medida a él a tener conocimientos sobre antropología, porque él fue un autodidacta. Al final fue, sin ninguna duda, el antropólogo más importante de la primera mitad del siglo pasado en Paraguay, por los aportes que él en este caso facilitó a la ciencia en general y al conocimiento de la cultura, ¿verdad? De la cultura guaraní. Él publica ese libro y los indígenas se enteran. Y en esa primera oportunidad no le dijeron nada. No hubo un reclamo, todo quedó así en familia, ¿verdad? Pero como no publicó toda la información en el primer tomo, por llamarla así, a Aigura Pitá, aparece el segundo tomo, y ese segundo tomo se llama Ibirá Ñe'erí. Ibirá es el árbol, se refiere al árbol sagrado, y el árbol sagrado de los guaraní en general es el Igarí. El Igarí es el cedro, ese es el árbol sagrado. Y Ñe'erí es lo que está tan de moda ahora que estudiamos el programa Ñe'erí de guaraní, que es la lectura, ¿verdad? Pero en el sentido exacto, Ibirá Ñe'erí es la traducción del árbol fluye la palabra que fluye del árbol sagrado que es el Igarí, literalmente, ¿verdad? Ese fue el segundo tomo, y otra vez volvió a tener una discusión, y la gente comenzó a hablar, y un mundo fantástico se abrió ante la vista de todos, que era pasar de aquel mundo de que eran todos salvajes, que era una especie de demonio, que tenían las uñas más o menos medio metro, que nunca se bañaron, gente sucia. Toda esa imagen se fue pero hacia el tacho de basura, y emerge una imagen totalmente diferente. Cuando eso se produjo, los indígenas sí le llamaron y le dijeron, va epicolari yafoa, palabras más, palabras menos, ¿qué es lo que hiciste? Nosotros te contamos a vos, para vos, no para que vos le cuentes a los demás. Y eso fue poner la Cadogan entre la espada y la pared. Porque el tercer tomo que tiene su hijo, el ingeniero Rogelio Cadogan, nunca salió. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él reveló algo que no tenía. Pero el mundo le quedó agradecido. ¿Por qué? Porque en esa mitología no aparece ninguno de estos personajes. En esa cosmovisión aparece, dice, en medio
literalmente así dice, en medio de las tinieblas originarias, antes de tenerse conocimiento de todas las cosas, nuestro Padre el primero creó el fundamento del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propia divinidad. Pero ese Padre primero era un ser humano, era un hombre, antes de ser hombre fue, ¿qué cosa? Fue un picaflor, un colibrí, el famoso Mainoí, que se cuenta que en medio de toda ese caos inicial aparece un ave que volaba y dejaba rastros de claridad, que no era el viento, era el día, y donde volaba el Mainoí quedaba rastros de claridad. La creación entonces. Claro, cuando se crea y ellos dicen, ¿y quién creó el día y el Mainoí? ¿Por qué existe el día y por qué el Mainoí voló? Y dicen que detrás voló otra ave, y donde ésta volaba dejaba rastros de oscuridad. Y esa ave era el urucureá, la lechuza. ¿Verdad? Y donde volaba la lechuza quedaba la noche, que no era el mal, era la noche. Y ella está al principio del día y de la noche. Y dicen que en algún momento el Mainoí asume la forma humana. No fue un superpoderoso, así con visión de rayos X, con capacidad de volar y todo lo demás. Era uno más, ¿verdad? Y se convierte él en Ñanderú, papá de Nondé. Y dice que papá es opa, el último, y Tenondé el primero, alfa y omega, principio y fin. Estamos hablando de los Mbigá que nunca tuvieron un vínculo tan próximo con nosotros, siempre se mantuvieron cerrados por aquello de decir que hubo una influencia de la iglesia y todo. Ellos nunca jamás se metieron con nosotros, ¿verdad? Y dice allí que estando él solo, como le dije, lo primero que crea es la palabra. Y dice claramente en el texto de Cadogan, hizo que formara parte de su propia divinidad. Él es sagrado, él es divino y la palabra forma parte de él. Por eso, cuando un Mbigá habla, solamente va a decir lo que ve, lo que es. Mentir nunca. Probablemente esto que ya están por acá ya por mi misma. Ya por mi misma, paraguayo. Ya son más paraguayos, ya van a mentir. Pero dice que está todavía inmerso en su tradición. Eso respeta mucho. Y de allí van a ver ustedes algo tan peculiar en nosotros. De indio, ¿verdad? Vos no sabes hablar, vos que sos indio. ¿Qué indio que sos? ¿Hablana? Indio, el que no habla. Pero lo que nosotros no sabemos es que no quiere hablar, no es que no quiere hablar, no tiene nada que decir. Cuando habla él, es cuando Dios le usa a él para decir. Y allí dicen ellos ñan de yururupi o señan de rupejepejeí. A través de nuestra boca sale Dios en pequeñas porciones. Pero eso es cuando alguien tiene algo. Y en ese momento, esa persona se convierte en un ñengatú. Para nosotros el ñengatú es el parlanchín, el hablador. Pero en el mundo guaraní, ñengatú es el que dice las palabras sagradas. Y dice en 3 o 4 y se acabó. No es que como yo estoy hablando acá 2 horas, no, jamás. Y alguien puede decir esto en 2 palabras, así en 2, y se acabó la historia. La palabra sagrada. En segundo lugar, dice, creó una pequeña porción de amor, dice, y pone entre paréntesis que adoran al prójimo. El respeto que ellos se tienen es increíble. El aprecio que se tienen es increíble. El trato que se dan es increíble. El concepto que tienen de que todo es de todos y nada es de nadie nos asocia a una idea que nos va a ser muy bien dimensionada y muchas veces nos va a ser aceptada, sobre todo en las mentes de las estructuras liberales, ¿verdad? El concepto del comunismo. Es un comunismo no doctrinario, no es el comunismo de Carlos Mario, este es un comunismo natural, esencial. Y ellos dicen que la tierra no es nuestra. Nosotros no somos para la tierra. Los animales no son nuestros, las plantas no son nuestros. Y andego ya jasante con árbol, y andendas aquí a Peguaná. Pasamos por acá, no somos para acá.
Entonces, ¿qué es lo que ellos vienen? Vienen a desarrollar su tecocatú, su vida plena. Y cuando llegan al final de ese ejercicio, que es un ejercicio espiritual, logran algo que se llama Ahuye. No es Ahui, sino Ahuye. Y ese Ahuye es el estado de gracia, no es gracias de gratitud, como decimos nosotros. Claro. Alguien dice Ahuye, merece porque me diste el agua, no es el Ahuye. Ese Ahuye ya es paraguayo, esa es la acepción paraguaya. La acepción nativa indígena es del estado de completamiento, de un estado de plenitud, ¿me entienden? Y allí es cuando la persona puede pasar al único lugar que existe como posibilidad. Un cristiano, y con todo el respeto que todos me merecen acá, yo también soy cristiano en la medida de mis posibilidades, normalmente tiene como probable destino de portarte mal al infierno. Es otra vez que hay decir, el infierno allí para los malos y el premio para los buenos, el cielo. Y por una cuestión de un ejercicio, yo le digo al cielo, todos te van a mirar arriba. No creo que exista alguien de ustedes que yo diga al cielo y mira abajo. Abajo va a estar el infierno, ahí el cielo está arriba. Y para los que se portamos más o menos está el purgatorio, y según nos portemos otra vez, nos vamos arriba o nos vamos abajo. Pues ya hay un saque, el macanear rebota el infierno. En el mundo guaraní no existe infierno. La cosa más complicada fue hacerle entender al indígena qué es el infierno y qué es el pecado. Porque no saben qué diablo es el pecado. Hasta ahora les pueden entender lo que es el pecado, ¿verdad? Y de allí la iglesia creó una palabra asociando al elemento más preciado que tienen ellos y que todos tenemos. Según los indígenas guaraní, nosotros somos en esencia almas. Almas somos nosotros, que ingresamos a un cuerpo, ¿verdad? Y somos almas que hablamos. Por eso dice Cadogan en una parte, somos palabras, somos almas, palabras, almas, dice. ¿Como la encarnación? Y todo eso va a pasar acá. Cuando uno de ellos fallece, en una cuestión muy paraguaya todavía hasta ahora, la gente dice Omanó, Ñandereya, Opotí, pero puede decir también Oyejequí. Oyejequí es que se desprende, ¿qué cosa? El alma del cuerpo. Ellos tienen el concepto fuerte, radical, de que el alma es aquella parte nuestra que migra, ¿verdad? Y bueno, en esa parte de la historia es donde la iglesia encuentra que a eso se le dice nasal, pero como la nasal no existe en el castellano, al hispano hablante o al hablante del portugués no le salió nunca lo más que puede decir era a oral. ¿Y qué hicieron los catequistas, los gramáticos, en este caso misioneros que llegaron acá, jesuitas, franciscanos y otros? Buscaron una manera de lograr una cierta nasalidad y que le pusieron una NG, la A y una NG, y quedó un vamos a nombrar que le sale ¿verdad? Y ya después le encajamos la colita y le pusimos una A final y quedó un anga. La palabra guaraní de alma es y la palabra creada, un nuevo guaraní, sobre todo para los misioneros que iban a pronunciar esa palabra, fue anga. Sigue siendo una palabra guaraní, pero ya es una adaptación para que los misioneros pronuncien. No es pobrecito. No, eso va a ser después, voy por partes. Anga, ¿y cómo se le dice ahí? ¿Y qué es el ahí? Por ejemplo, me pica a mí un bichito acá y entra en un proceso de composición orgánica, putrefacción. Eso es yaí. Se yo pija y yaí en ese bebé, ¿verdad? Una descomposición orgánica. Y aplicaba la palabra anga ahí, era como la putrefacción del alma. Y eso se vio empeorada, agregándole la terminación pa. Pa significa todo. El alma toda corrompida, podrida, en putrefacción. Eso les asustó, porque el alma es lo más importante. Por allí entró una especie de quijille, una especie de miedo, pero siguieron sin entender, ¿verdad?
Entonces, insisto mucho con aquello de cuando uno mira la cosmovisión guaraní, al no haber esos espacios como el infierno, al no haber el concepto del pecado, sí les decía, ellos cometen ese error, ellos le dicen en este caso de comaná. Cuando queda una situación irregular, que hace? Cambia el nombre, y cambiar el nombre vuelve a recuperar la normalidad, ¿verdad? Y su destino seguro es uno solo, el famoso Ibumanaí o Ibumananeí o Ibumanaí, que es la tierra sin mar, un cielo, ¿verdad? Que es el final. Por eso es que como nos somos para acá, nosotros no vamos a tener nada, no vamos a juntar nada, ¿verdad? En cambio nosotros que estamos en la sociedad envolvente, vamos a marcar la diferencia, como si fuera que todo es acá, y que el final ya es acá, y que esta es mi casa, y que este es mi auto, y todo lo que hay, y esto soy yo, y para toda la vida va a ser así. Tristemente, ellos saben mejor que nosotros el final. Ellos saben que nada vamos a llevar, no juntan nada. Nosotros sabemos que nada vamos a llevar, igual juntamos todo, y finalmente no llevamos nada. Todos hasta nos ponen la ropa, ¿verdad? Pero nos vamos sin pena ni gloria. Y ellos, como saben que no van a llevar nada, no juntan nada. El famoso Tembipurú, que tienen acá un bolsón, allí llevan lo básico. Y del arroyo, del río, llevan su canoa y se mudan. Y llegan a un lugar, cortan las ramas, clavan y le ponen el techo y viven otra vez un tiempo. Todo está en el entorno, vamos a usar lo que hay acá, hay peces, hay agua, hay miel, hay frutos, raíces, vamos a usar lo que tenemos que usar. Nada de abusar. Oiña de Iregua, hay gente que viene después de nosotros. Agotamos el lugar, ¿qué hacemos? Migramos nuevamente. Una cierta distancia, hacemos el mismo procedimiento, volvemos a poner un lugar donde vivir precariamente. No más. Claro, entonces en algún momento inclusive en una especie de círculo vicioso han vuelto al lugar de origen, ¿verdad? Pero en ese proceso ellos nunca tocaron la tierra. Hasta hoy plantearle a un indígena tradicional que tenga que alterar la naturaleza es una cosa terrible, porque todo está donde tiene que estar. Todo está donde tiene que estar. Esa es una cuestión complicada. Por eso que ellos se han mudado, no es que ellos se han puesto. ¿Y dónde cayeron ellos a tener que labrar la tierra y producir? Cuando fueron reducidos. Y allí también hay una lección interesante, ¿verdad? Objetiva. Este tipo de construcciones probablemente, obviamente estamos hablando de piedra, lo que fueron las reducciones, lugares cómodos que 150 años tuvieron, 1610, 1767, cuando fueron expulsados los jesuitas, ¿verdad? Ellos fueron y esas misiones fueron abandonadas por los indígenas. ¿Qué pasó? Volvieron todos al monte. Por ahí cada lugar, nosotros somos el monte. Esto no es lo nuestro. Y quedó eso convertido en ruinas. Palabra prohibida, ¿verdad? Hay que decir misión, no hay que decir más ruinas. Ruina es un término político de derrota, ¿verdad? Y estoy hablando objetivamente. Yo no estoy poniéndole tinta a nada, ¿verdad? Bueno, vuelvo a la parte que les decía. Crea el amor al prójimo y ellos comparten todo lo que hay. ¿Ustedes creen que cuando ellos van a comer, fulano va a andar a tu casa, fulano anda a preparar tu comida, acá porque tener más plata, va a hacer más cosas, o a vivir el lujo, luego anda a un restaurante, los alimentos son comunitarios. Comen los adultos, los ancianos, los adultos, los jóvenes y por último los niños. Ya le va a decir, pero ¿cómo los niños? No, ellos aprenden a respetar y comen al final, pero siempre comen comunitariamente. Y tercero, la palabra, el himno sagrado. Tercero, un himno sagrado para recordar diariamente a Dios. Si ustedes quieren hablar de los indígenas, de los que mantienen su vida tradicional, tienen que entender que ellos tienen una vida absolutamente religiosa. El indígena vive su religión, no es como nosotros. Acá hay gente que tiene una vida absolutamente religiosa, otro que más o menos, otro que anda liberado. Cada una semana. Y ahí están los ateos, los agnósticos y todo lo demás, ¿verdad? Pero en el mundo de ellos, al indígena es imposible entenderlo sin la religión. Entonces, Dios creó un himno sagrado. Y ellos, más o menos, ya al oscurecer,
un poco más, al entrar el sol se van a juntar. Acá no muy lejos está Tarumandí, ahí tienen su Opui. Y el Opui es, voy a mostrarles uno, en realidad tengo uno que es, a ver, un segundito que voy a... Profesor, ellos no se creen paraguayos. No, Ellos algunos no sí, son paraguayos. algunos sí, pero otros no quieren saber nada de nosotros. O sea, los paraguayos seríamos nosotros. Sí. Ellos no dicen nosotros Yorubá, los mexicanos dicen Yorubá, y los panistas veteranos dicen, un segundito, ¿Cómo nos dicen los lugares? Yorubá. ¿Cómo? Yorubá. Tobacón no dicen paraguayo. No, Tobacón no es guaraní, Ah. culturalmente no es guaraní, me refiero a lo que son de habla guaraní. Esto que ven acá es Opui. Opui es un templo, que no es en Tupao. Esto que tenemos acá cristianamente hablando son Tupao, la casa de Dios, Tupá o Oga. Acá van a entrar, no van a ver ni una imagen, nada que tenga que ver con la fe cristiana, ni Santa María, ni San José, ni el Niño Jesús, ni Jesucristo, nada. Es un espacio abierto donde se reúnen y rezan y cantan y bailan. Tres cosas tienen ellos, tres instrumentos, medios con los cuales entran en contacto diariamente con Dios. Oñecoé, rezan, hacen plegarias, o por ahí decimos nosotros, cantan y oyeroquí, bailan, danzan. Y allí ellos entran en una especie de trance, ¿verdad? Donde las mujeres tienen unas tacuaras que le llega hasta la altura de los senos, se le dice cama a los senos. Hasta ahora ustedes van a escuchar que dice fulana juca y cama y me envuelve. Le está dando de mamar a la criatura. Uno dice camambú. Oye, bu se dice camambú, es cama nasal M. Y entre pu y bu se usan bu. Camambú, no se dice camambú. Y pu no es solamente sonido, es chorro, o pu decimos, ¿verdad? Y salta. Es un chorro de leche. Y para nosotros ya no es leche, es Coca-Cola, whisky, cerveza, y ya no es un traguito, son 20 tragos, varias botellas, la bella gabuma, ¿verdad? Bueno, esto es el Opui, y esto no es un templo, repito, cristiano, bajo ni musulmán, ni budista, ni nada. Bueno, y ellos se juntan acá y hacen eso que les dije, tienen sus himnos, y dicen que en segundo lugar, Dios creó a sus hijos, Ñanderú creó a sus hijos, y dice claramente creó porque no nacieron de una madre. Y la inteligencia de ellos queda demostrada en el hecho de que los 4 varones y 4 mujeres que fueron creados por él, fue muy democrático. No es que de la costilla del hombre salieron las mujeres, acá ya las mujeres y los varones aparecieron al mismo tiempo. Bueno, ninguno de los 4 varones o 4 mujeres tenían ombligo. Sin ombligo. Todos los que después nacimos con ombligo, ya éramos hijos de ellos. Era Ñamandú, Gruete, Ñamandú 7, Tupán Luete, Tupán 7, Caraí Luete, Caraí 7, Yacairá Luete, Yacairá 7. 4 hijos entre los lugares, 4 partes del cielo. Después de eso creó la tierra y todo lo demás. Si yo hago un análisis, así repito, objetivo, pongo acá la cosmovisión indígena y del otro lado pongo, por ejemplo, la cosmovisión cristiana, judeo-cristiana en este caso, y voy a encontrar que lo primero que crea Dios es el universo y son todas las cosas, ¿verdad? Después va a crear al ser humano y por último le va a llamar a Moisés en el monte Sinaí y le da la tabla de la ley. El orden es diametralmente opuesto. Acá primero está todo lo que tiene que ver con los 3 mandamientos: el respeto a la palabra, el amor al prójimo y todos los días recordarle a Dios con el himno. Luego él crea a sus hijos y finalmente crea los otros elementos. Aquí hay espíritu y de este lado hay más materia. Cosas así que se pueden discutir mucho acá, ¿eh? Yo solamente estoy poniendo un contraste, ¿verdad? Bueno, y después de eso, ¿qué pasó? Que se pobló la tierra y hubo un caso tan común que se dan muchas historias de muchas religiones del mundo, ¿verdad? Que en algún momento los hijos se olvidaron de los compromisos, en este caso respetar la palabra, de respetar a su prójimo y de cantarle a Dios. Y eso generó una molestia en Ñanderú y produjo lo que se llama un iporú, un diluvio.
Y con ese diluvio, los muertos y los vivos fueron todos otra vez a su lugar de origen, es decir, al cielo. Sí. Y después la tierra quedó vacía. Y pasó un tiempo y Yanderú se preocupó, dijo, ¿para qué dice todo esto? Se vino a estar. Pero yo ya no me animo, ya pasé el chasco, yo le mandé a esta gente y al final salimos cualquier gloria. Y entonces dijo, pues, le pregunto a mi hijo, y hace una primera ronda y ninguno se animó por el mismo motivo. ¿Qué pasa si yo le mando y otro zanambí como ese? Dejó pasar un tiempo, volvió a preguntar y el último, que fue Yacairá, decidió, sí, yo me animo. Pues Yacairá dividió al ser humano en dos, como que dejó al positivo arriba y envió al negativo a la tierra. Y ese negativo el que tiene que venir a hacer el esfuerzo espiritual para lograr el abuye que le falta. Y con eso vuelve al cielo. Y al momento de nacer la persona acá, hay otra vez una cuestión así mágica, que solamente ellos, en su creencia, en su convicción, le dan todo el valor del mundo, ¿verdad? Cuando nace una criatura en el mismo momento, de ser posible, y si no, inmediatamente un rato después, se le lleva al líder espiritual. O sea, ellos es la Abapayé, que no tiene el concepto maligno ese que nosotros le damos. Ese es un problema nuestro paraguayo. El Abapayé es un líder espiritual, es como un sacerdote. Ellos tienen jerarquías, otra vez. Está lo por ahí, hay varias jerarquías entre ellos, así como figuras de jerarquías religiosas. ¿Y qué pasa? Esa criatura es vista por este Abapayé y él, usando el canto, usando la danza y la oración, entra en contacto con los que están por encima de nosotros, dice Cadoga. Los que están por encima de nosotros. Hasta que uno de ellos se manifiesta y le dice, Ñamandú, ya será tú. Este es mi hijo, yo le estoy enviando. Él salió de acá, su original está acá en mi territorio, el territorio mío que es el territorio de Ñamandú. O el otro puede decir, es de Tupán, yo soy Tupán, yo le mandé a él. Y el día que vuelva, tiene que volver acá porque acá está la otra parte de él. Son cosas así raras que ustedes van a decir, bueno, tienen sentido, para ellos sí. Entonces, ese nombre es el que ellos guardan y no le cuentan a nadie. En algunos casos hoy hacen público, pero normalmente los que tienen esa tradición muy arraigada no cuentan. Y dicen que ese nombre solamente ellos tienen que saber el día que retornen con tal que le envió, allí se va a identificar. Por eso siempre hay el nombre de Ñamandú, o de Tupán, o de Yacairá, o de Caraí en el nombre, ¿verdad? Sea mujer, sea varón normalmente. Luego está un nombre terrenal, y eso está asociado con la iglesia del animal, o con las frutas, con las plantas, etc. Y son los nombres que ellos se dan, así como nosotros acá, ¿verdad? Pero ese nombre sagrado ellos lo tienen guardado para ese momento final, cuando ya con el abuye ellos busquen la entrada al famoso Humanají, que está hacia el este. Y esa es la razón por la cual ustedes van a ir al Río de Janeiro, o a Santos, allá en San Pablo, o a Florianópolis, todas esas son Santa Catarina, Río Grande do Sul, van a encontrar un montón de comunidades indígenas que salieron del territorio paraguayo buscando el este, el Anacé, porque allí al este está el famoso Humanají. Muchos han llegado a la costa del océano y se quedaron allí. Territorio guaraní, que tiene nombre guaraní. El Pará es el nombre. Paraguazú es un apellido guaraní. Paraguazú es el océano Atlántico, ¿verdad? Eso es lo que significa Pará, mar, Guazú grande, el gran mar. Muchísimo. Dicen Ipanema y acá tenemos Ipanema. Yo digo, dato lo de Luisón, más lindo de allá, porque acá tampoco es que le embuye, con nuestro acá Ipanema, ya hay Ipanema, ¿verdad? Pero no, al final es Ipanema. Y agua, Ipané significa turbio, rojizo, agua que choca contra la superficie de la costa y produce una serie de sedimentos y eso le da un carácter así turbio. Acá tenemos Ipané y Tononó, y luego viene Ipané. En el Tononó es el fluido que produce el agua al chocar contra la parte de tierra y allí se produce esa sedimentación y allí se convierte en el Ipané, agua turbia o agua con sedimentos. Bueno, esto es un poco en una síntesis apretada, lo que implica esta otra cosmovisión, donde en ningún momento ustedes escucharon que yo les haya mencionado a ustedes al Pombero, al Yacyretá, al Teyuyaguá, al Boiturí, etc. No están por ningún lado, porque en esta cosmovisión que el gran León Cadoga nos legó,
No aparece ninguna de estas. Son un poco las dos versiones. Ahora, si ustedes me dicen cuál es la guaraní, es la de Cadogan. ¿Cuál es la obra literaria perfecta? Un poema maravilloso, único en su género. Ese poema fue creado por Narciso R. Colmán, se llama Ñandecuicuera. Y es lo que paraguayamente hablando, mucha gente cree que es la mitología guaraní. Sin embargo, no es. Es la versión guaraní la que les conté. De Cadogan hay otras más, de General Marcial Samaniego, que escribió un libro Ñaneramoyo, su papá, donde él hace una descripción parecida a la que Cadogan hizo, ¿verdad? Pero en el caso de Samaniego es con respecto a los indígenas painta veteranos de la Mambay. Es un poco lo que en este caso quiero ponerles así en contraste, dos versiones, así bien objetivas. Y para complementar esto, les voy a pasar, repito, a través de la señora Norma, los dos libros bases que pueden leer para tener una definición clara de esta historia. Eso no quiere decir, allá me dijo acá una de nuestras compañeras, pero tiraste al tacho de basura, lo que yo, bueno, en realidad no tiré, seguí creyendo, no hay ningún problema. Yo lo que pongo nomás acá en la balanza es lo que mucha gente me pregunta y yo les suelo contar, esto es lo que está en los libros. Claro, esa es una cosa totalmente individual. Si es que hay alguna consulta, algún comentario, quedo ahí por decirle a ustedes. Por eso es que... Sí. Adelante. Una oportunidad hablando de un historiador también me había comentado, que cuando ellos quisieron instalar un hospital en una comunidad, ¿verdad? Instalaron como se instala acá, ¿verdad? La sala de parto. Y las chicas indígenas de la zona, ¿verdad? No querían tener su bebé allí. Muy agradecido, profesor, por este momento que nos abrió también, ¿verdad? Hay tanto de qué conversar todavía. Yo creo que esto se va a repetir porque también hay otros elementos que yo sé que van a ser muy interesantes para nosotros. La mitogénesis de la Virgen de Café, por ejemplo, que recién se hace conocida después de la guerra de la Triple Alianza. Nosotros creemos de que ya era antes, la leyenda de San Blas, ¿verdad? Situaciones que forman parte todavía de nuestra cultura popular. Así que yo creo, profesor, que le estaríamos nosotros invitando nuevamente para continuar esta charla, ¿verdad? Así que al profesor David Galeano un fuerte aplauso y muchas gracias. Bueno, y después de esta magnífica charla del profesor, vamos